¿Qué entiendes por acción de gracias? En el transcurso del año, en el transcurso de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que todo obra para bien, pero nada más para los que confían en Dios, los que creen en Él solamente. Conforme a su propósito son llamados, dice la palabra de Dios. Vamos otra vez a 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. ¿Ya lo tienes? Y dice así la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay tres cosas. La palabra de Dios empieza diciéndonos: estad siempre gozosos. ¿Y qué es gozoso? Alegre, feliz. ¿Qué más? Pero yo puedo estar alegre, no puedo estar gozoso. ¿De quién viene ese gozo? De parte de Dios, de su Espíritu Santo. Pero también nos menciona algo que dice: orar sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Sin parar. No te canses de orar, no te canses de agradar a Dios. La vez pasada yo les preguntaba: ¿cuántos oran? ¿Cuántas veces al día oras? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo oras? Pero también nos dice: dad gracias a Dios en lo bueno. Así dice. En todo. En lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendamos que la voluntad de Dios es para sus hijos, es donde vamos a comprender por qué pasan las situaciones y vamos a dejar de estar renegándole a Dios, renegando y diciendo y diciendo y diciendo. ¿Estás agradecido con Dios por lo que no te ha gustado este año? Sí. Hace rato mi hermano Romeo me decía: híjole, ahora sí, dice, ninguno de los dos carros me prendieron, uno no le agarra los frenos y al otro le pasa el agua al aceite. Y le digo: no se preocupe, hermano, ahorita vamos a hablar de eso. Hasta en eso tenemos que dar gracias a Dios. Muchos, en lugar de dar gracias a Dios, maldicen las cosas. Y no, ¿vale? Pues ahora tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que aprender a descansar en Dios. No se trata de venirse a dormir a la iglesia, de venir a descansar en Dios, no. De dejar nuestra confianza en Dios. Amén. Yo creo que aprendemos más de lo malo que nos pasa que de lo bueno. Porque si cometemos un error, no lo volvemos a hacer otra vez. Aprendemos más de nuestros errores que lo que pensamos que hacemos bien. Pero aún así, en medio de eso, Dios, en su perfecta voluntad, nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que dar gracias en todo. Bien, ahora quiero que entendamos qué es acción de gracias, o más bien qué nos dice la Biblia en cuanto a acción de gracias a nosotros como sus hijos. La tipología. ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios, como cristianos? Vamos a 1 de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Y no lo lean, yo les digo a qué hora lo vamos a leer. 1 de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Y quiero que entiendas esto. La acción de gracias en el cristiano
es una conducta no pasiva que descansa en solo la frase gracias, sino que deriva en hechos corresponsales que buscan agradar a Dios, propiciando edificación en los justos. Ahora sí, vamos a 1 de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Y si alguien le puede dar lectura. Por lo cual, qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Orar, dad gracias a Dios. La acción, me arrodillo, me hinco, me postro y doy gracias a Dios. Parado, sentado, das gracias a Dios. De día y de noche. Entonces, como cristianos tenemos que hacer eso. No solamente es la frase de gracias, sino que deriva en hechos corresponsales que buscan agradar a Dios, proporcionando edificación en los justos. Nos edifica. Otro punto, ¿cuál es la aprobación? En el Antiguo Testamento, los sacrificios de gratitud a Dios debían cubrir dos aspectos. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Tenían que cubrir dos aspectos. Que tanto el ritual, lo que hacían, componentes y ofrenda, y la ofrenda fuera correcta, y que el corazón e intención del corazón del sacerdocio y el pueblo fueran correctos. La acción de gracias debe tener una intención externa e interna, coherentes. Y vamos a Levítico 22, 29. Levítico 22, 29. Y cuando ofrecieres sacrificios de acción de gracias a Jehová, voluntariamente los sacrificaréis. Gracias. Otra versión nos dice: cuando ofrecéis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Muchas veces nosotros, yo no puedo imaginarme cómo es que hoy en día las personas dejan a un lado a Dios. ¿En qué sentido? Como lo dije en un principio, muchas iglesias, sea católica, la que tú quieras, cristiana, está llena en estos momentos de personas que solamente vienen a dar gracias cada año. Pero todo el año no se vuelven a parar en toda su vida. ¿Cuántos conoces así? Muchos. Pues Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él siempre. Que sea de manera aceptable. ¿Has escuchado la historia de Caín y Abel? ¿Por qué lo mató? ¿Cómo era su ganado de Abel? El más gordo, lo mejor. Le daba lo mejor a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que al de Caín no lo vio con agrado. ¿Sí entendemos o no? Entonces, ¿cómo es lo que tú haces para Dios? ¿Cómo es que Dios te aprueba en ese sentido? Porque déjame decirte que también esto conlleva alabanza. ¿Y cómo debe de ser esa alabanza? La acción de gracias correcta produce exaltación, celebración, ensalzar a Dios por lo que Él es y hace.
Es por eso que yo siempre te digo, un grito de júbilo. Un grito de júbilo no es de no. O hacer como en las discos, estar gritando, no. Un grito de júbilo es exaltar a Dios. Un grito de júbilo es celebrar. Un grito de júbilo, gloria a Dios, amén, aleluya. Siempre tenemos que exaltar a Dios. Y no nada más cuando venimos a exaltar aquí. Hasta cuando te pegues en la esquina de tu ropero en tu dedo chiquito, también debes decir, gloria a Dios, en lugar de una grosería. Se oye chistoso, pero es cierto. Nuestra alabanza debe de ser continua a Dios. No nada más los domingos venimos a cantar y toda la semana escuchando pura música mundana que no te edifica. Es triste, pero cierto. Todo tiempo. Vamos a Nehemías 12:46. Y quiero que entendamos esto, hermanos de la alabanza. Escuchen este texto. Nehemías 12:46. ¿Ya lo tenemos? Nehemías 12:46 dice así: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, en aquel tiempo ya había un director, dirigía. ¿Te imaginas? ¿Cómo adoraban a Dios en aquel tiempo? ¿Con qué alabanzas adoraban a Dios? Con salmos. ¿Te imaginas? ¿Cómo hacían las cosas? Es impresionante. ¿Cómo es que la palabra de Dios? Te apuesto a que nunca habías leído esto. Ahora entendemos de dónde salen los directores de alabanza. El objeto y destino divino. ¿Cuál es el objeto y el destino divino? La acción de gracias tiene como fin la proclamación de la soberanía y magnificencia de Dios como origen y fuente de todas las bendiciones. ¿Cuál es el objetivo y destino divinos? Nuestra acción de gracias tiene que tener esa finalidad, la proclamación de la soberanía y magnificencia de Dios. Siempre tenemos que alabar a Dios. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. Hoy en día hay muchos disparates, muchas situaciones que no sabemos. Entre esas, piensan que con venir cada año a la iglesia o con ir a su iglesia cada año, ya están dando gracias a Dios. Ya no cumplen con Dios. O piensan que con darle de comer a la gente, o piensan que haciendo acciones, Dios ya los va a librar, cuando no es así. Lo peor de todo es que entre los mismos cristianos suceden cosas de estas. Pero no se trata, la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice otra cosa. Entonces, quiero que me acompañes a Salmos 26 del 7 al 8. Y este es el objeto, y destino divinos. Salmos 26 del 7 al 8, si alguien le puede dar lectura. Gracias. Su sola presencia es el anhelo más excelso para los hijos de gracia. Para exclamar
con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Podemos ver al rey David. Si nos damos cuenta, cuando leemos los salmos, cómo son unos cánticos de exaltación a Dios. Tan solo no vamos tan lejos, el Salmo 23 tiene más de 5,000 versiones. Yo nada más me sé una, dos, la que sacó Marco Barrientos. Pero hay una que me aprendí de niño, la de El Señor es mi pastor, nada me faltará. Está alabando a Dios, está adorando a Dios. ¿Te imaginas el rey David cómo adoraba a Dios? Y qué impresionante era, porque la palabra de Dios nos dice que el rey David tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Qué privilegio, ¿no? Tener tu corazón conforme al corazón de Dios. Yo anhelo eso, de verdad. Y lo anhelo con todas mis fuerzas. Digo, Dios, yo quiero ser como David. Bueno, no de pecador, ¿verdad? De tener ese corazón como el de Dios. Otro punto, el fruto del gozo. Más que una manifestación emocional de alegría, pongan atención porque hace rato les pregunté qué quería decir gozo. Más que una manifestación emocional de alegría, nuestro corazón debe expresar el gozo, fruto de la relación con el Espíritu Santo, y mantener esta relación desprendiendo obediencia que bendiga su nombre. ¿Sí lo entiendes? Ahí te va, otra vez. Que más que una manifestación emocional de alegría, o sea, no solamente tiene que ser alegría, nuestro corazón debe expresar el gozo del fruto de la relación con el Espíritu Santo y mantener esta relación desprendiendo obediencia que bendiga el nombre de Dios. La obediencia, como sus hijos, bendice su nombre. Al congregarnos debemos llegar con la expresión de lo que Dios es en nosotros todos los días. ¿Puedes entender esto? Quiero que te grabes esto. Al congregarnos debemos llegar con la expresión de lo que Dios es en nosotros todos los días. No solo los días domingos vienes a levantar tus manos. No solo los días domingos vienes a llorar. No solo los días domingos vienes a orar. No solo los días domingos vienes a cantar alabanzas a Dios. El domingo tenemos que llegar, o los días que nos presentemos aquí en la congregación, dando gracias a Dios, reflejando o manteniendo esa obediencia a Dios, lo que es Dios en nosotros todos los días. ¿Te imaginas un hermano que llegue todo así los domingos, de malas, enojado? Esa expresión que tiene hacia Dios. Si llegas indiferente, no llegas indiferente con los hermanos, llegas indiferente con Dios. Es fuerte, ¿verdad? El verdadero cristiano no busca que Dios lo alegre los días del culto. En pocas palabras, la iglesia no es un horno de microondas o no es un comal para que vengas a calentarte aquí. Ya tienes que venir calientito desde toda la semana, desde tu casa, orando, ayunando, estar en comunión con Dios, escudriñando la palabra. Ya tienes que venir. Porque hay cristianos que llegan a su casa, dejan su Biblia y no la vuelven a agarrar hasta los 8 días. ¿Sí o no? Espero y no haya de esos cristianos aquí.
llega a la reunión cristiana con gozo permanente por la seguridad y providencia divina. Vamos a Salmo 104. Y así es como debemos de entrar, como lo expresa el salmista David. Este texto me encanta lo que dice. No venir frustrados o venir renegando de Dios. ¿Cómo? Imagínate un cristiano renegando toda la semana y luego venir el domingo aquí a la iglesia con su cara de enojado. Hay un canto que se llama Cara de Limón. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Entonces, a ver, vamos a leer. ¿Quién lo lee? Gracias, hermana. ¿Cómo dice? Entrad por sus puertas con acción. No dice con acción fea, con acción de flojera, con acción de torciendo la cara. ¿O dice así? ¿Con acción de qué? ¿De gracias a quién? De acción de gracias a Dios. Por sus atrios, ¿con qué? Con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Entonces no es eso. No es venir, ay, es que tuve una semana pesada. Imagínate a Moisés, imagínate a Noé. Ay, Dios, es que hoy estoy cansado porque estaba haciendo el arca y no pude. O decirle el rey David, no, pues es que tuve que pastorear ovejas y vengo cansado. La palabra de Dios dice que David danzaba para Dios, brincaba con gozo, con alegría. Y venimos a la iglesia y la Biblia nos dice con acción de gracias, porque vienes a alabar a Dios. Con himnos de alegría, con salterio, nos dice la palabra de Dios, con arpa. Y todavía nos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. No los estoy regañando, les estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra acción de gracias? No solamente hoy que llamamos de acción de gracias, sino que siempre. Otro punto, la fe va sobre la aflicción. Ay, Dios mío. La fe va sobre la aflicción. La acción de gracias debe evadir los parámetros de la religiosidad y la costumbre. Trabaja a través de la fe para soportar firmes en medio de problemas, tribulaciones, persecuciones, aflicciones. La acción de gracias descansa y encuentra su fortaleza en el poder de Dios. La fe va sobre la aflicción. ¿Dónde está tu fe en medio de esos problemas? ¿Dónde está tu fe en medio de esa tribulación que estás pasando? A veces, como cristianos, somos incoherentes. Porque no tenemos comunión con Dios todo el año, pero el día que nos estamos muriendo, ahí sí queremos que Dios baje y nos sane. ¿Sí o no? Queremos buscar de Dios y le prometemos tantas cosas a Dios. Señor, estamos enfermos, estamos mal. Me viene mucho a la mente cuando crucé para Estados Unidos. Y desde ahí yo me sentí mal con Dios. Porque yo le prometí y le dije, Dios, si tú permites que yo pase, te prometo que voy a comprar instrumentos y voy a hacer esto. Tenía muchas ideas. Sufrí mucho para pasar, sí.
No duré mucho tiempo, no me gustó. Pero no cumplí lo que le dije a Dios. Me sentí mal. Te digo esto porque aquí es donde se aplica la fe va sobre la aflicción. Porque cuando queremos algo, deseamos algo, le prometemos a Dios. Nos arrodillamos y le pedimos y le lloramos y le decimos. Hay muchos cristianos que dicen que orando tú vas a mover la mano de Dios. Mentira. Dios va a hacer su voluntad en él. La Biblia nos dice en Daniel 4 que Él manda tanto en el cielo como en la tierra y no hay quien detenga su mano. O sea, es la voluntad de Dios. Puedes orar, sí, pero recordemos que la oración es para descansar en Dios. Señor, te pongo mi necesidad y que se haga tu voluntad, mas no la mía. ¿Sale? Vamos a 2 de Corintios 4:15. Y quiero que entendamos esto, que la acción de gracias debe evadir los parámetros de la religiosidad y la costumbre. Porque todas estas cosas padecemos por el amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Gracias. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Qué feo se siente cuando estás pasando por una situación y sientes que no hay respuesta. Ahí es donde nuestra fe como que... Y muchos se han alejado del camino de Dios por eso, porque no confían en la voluntad de Dios. O porque quisieron que se hiciera la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Vamos a ver otro punto. Bendición depósita. ¿Qué es bendición depósita? Quiero que entiendas esto. Es la acción de gracias producto de lo recibido por la providencia divina. El Padre tiene cuidado y atención de nuestras necesidades como hijos. Dios cuida de nosotros. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios 9, del 11 al 12. Segunda de Corintios 9, del 11 al 12. A ver, hermano Andrés, léalo por favor. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gracias. En todo debe de abundar nuestra gracia a Dios. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. ¿Sí lo entendemos o no? Ahora quiero que entiendas esto. La oración y confianza. Es muy bueno que en la oración se dé gracias a Dios. La pregunta es, ¿de qué doy gracias? De lo bueno y lo malo. Muchas veces hay un hermano que dice, bueno, una vez vi que subieron una publicación, dice que nuestra oración no sea como lista de supermercado, sino que sea de gratitud a Dios. Porque siempre oramos a Dios
y nos las pasamos pide y pide. Es más, ni siquiera, si nos damos cuenta, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no es una oración, es una oración modelo, pero no podemos estarlo repitiendo. Dios quiere lo que salga de nuestro corazón. Pero empezamos, Dios, te pido, o sea, ni siquiera, Dios, gracias por este día. Ajá, o sea, como dicen, ni siquiera buen día, buenas tardes, sino, Dios, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y fue toda mi oración. No debe de ser así nuestra oración. En Mateo nos muestra cómo es la oración. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, tu aposento, y cerrada la puerta, todo lo que tú le pidas a tu Padre en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Y todavía dice, no seas como los hipócritas, que usan vanas palabrerías, orando fuera de las sinagogas, gritando. Pídele a Dios en secreto. Entonces, ¿de qué doy gracias a Dios? Por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Debemos de dar gracias en primer lugar porque Él escuchó nuestra plegaria, y en segundo lugar porque confiamos en que Él desea nuestro bien y atenderá de la mejor manera nuestra petición. El grave error de la iglesia actual es porque emite decretos que recibirá forzosamente de Dios en la respuesta de la oración. Y por eso da gracias. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Sí. Todo es conforme a su voluntad. Todo es conforme a su voluntad. Qué triste es escuchar. La confianza en Dios debe de ser: oro a Dios, lo pongo en las manos de Dios y que Él haga su voluntad. Porque no declarando, no decretando, porque no somos nadie para mandar a Dios. Imagínate un cristiano diciéndole a Dios: yo decreto que eres sano, pero si Dios no lo quiere, yo no puedo mandar a Dios. Dijeran vulgarmente, ahora los patos le quieren tirar a las escopetas. ¿Es donde crees? ¿Sí entendemos o no? Vamos a Filipenses 4:6. Gracias, hermano. De nada o por nada estés preocupado. Preocúpate por agradar a Dios, eso sí, por buscar de Dios. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra vez, gracias, Señor, por la vida que me das. ¿Sí entendemos o no? Otro punto, extensión fraternal. La acción de gracias no solo debe expresarse a Dios el Padre, sino también manifestarla dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y
completemos lo que falta a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Ya lo leímos hace un rato. Tenemos que tener ese amor, esa extensión fraternal entre nosotros. Porque si no hay esa extensión fraternal en la congregación, no sirve de nada. Pablo nos dice que si no hay amor, de nada sirve lo que haces. Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí entendemos o no? ¿Te imaginas una iglesia donde se odien todos? Ha de ser feo. Vamos a otro punto. La comida y la conciencia. Vamos a primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada que deshacerse, si se toma con acción de gracias, porque con la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias. Todo fue creado por Dios. Quiero que entendamos algo aquí. En la Biblia nos habla sobre la comida también, desde el Antiguo Testamento. Nos habla de animales impuros. ¿Se han escuchado eso? ¿O no? ¿Y a cuáles son los animales que les llama impuros? Los que están sucios de las manos, los que son... A eso se refiere la Biblia. Pero muchos han hecho una doctrina, falsa doctrina, donde no debemos de comer puerco porque es un animal impuro. Impuro se refiere a está en el lodo, las pezuñas, está sucio. A eso se refiere la palabra de Dios. No se está refiriendo a que el animal es impuro. Muchos atribuyen que porque fue donde Jesús mandó a los demonios que se fueran y que todos se mataron esos puerquitos. Sí. No, ni siquiera. Entonces sí entendemos, todo fue creado por Dios también. Pero también nos habla de otro tipo de comidas la Biblia también, a los ídolos, a los santos, que debemos de tener cuidado dice Pablo, que por conciencia de los demás, lo que hagamos. Y no nada más la comida, sino nuestras actitudes, nuestras acciones. Honra y dignidad. La acción de gracias celestial indica la adoración angelical que Dios Trino recibe como Rey. Tanto la creación en los cielos como la creación terrena se unirán en santidad para proclamar toda la alabanza, dominio, poder y autoridad del Creador. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces, la acción de gracias celestial indica la adoración angelical que Dios Trino recibe como Rey. En el cielo la adoran y en la tierra la adoramos a Dios. Y un día nos vamos a unir los terrenales con los celestiales y vamos a adorar a Dios. Amén. ¿Sí entendemos o no? Y esto nos lo dice en Apocalipsis 4, ya lo leí, Apocalipsis 4, del 9 al 10. Concluimos con esto, y quiero que entiendas esto. La acción de gracias es mucho más que decir gracias. Tu comportamiento, todo el año, todos los días, en tu trabajo,
en tu manera de vivir, tu testimonio, todo eso. ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Emborrachándote? ¿Drogándote? ¿Bailando? Hace poco les mandé no sé si lo vieron, de muchos dogmas que han adaptado los cristianos. Que si no como las 12 uvas, no me va a ir bien todo este año que viene. Que si no barro mi casa, no estoy echando la buena suerte para afuera. Que si no brindamos, que no nos va a ir bien. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No lo dice. En ninguna parte. Son dogmas que han adaptado. Que si no oro a las 12 de la noche para que Dios que me agarre el año nuevo orando, Dios no me va a bendecir. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Son dogmas que han adaptado. Esta mañana yo quiero invitarte a que no seamos de ese tipo de cristianos. Cristianos alterados, vamos a ponerle, porque alteran la Escritura. Alterados y remangados. No, hermanos, no seamos así. Dios quiere que hagamos las cosas, punto número 1, de corazón, con acción de gracias. Punto número 2, todos los días de nuestras vidas. Porque ya muertos, no. Ya muertos no se puede hacer nada. ¿Sí entendemos o no? ¿Sí? Y punto número 3, todos los días tienes que adorar a Dios. No solamente los domingos. Dijera un hermano, no te apellides Domínguez. Creo que mi hermano se apellida Domínguez, ¿verdad? Porque nada más los domingos viene. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios te hubiera agarrado hoy en la final de la FIFA, del Mundial? Ya va a acabarse. Al empate. ¿Te imaginas? Que Dios te dijera, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ay, Dios, es que me quedé a ver el partido. ¿Te imaginas decirle eso a Dios? ¿Puedes imaginarte eso? ¿Cómo crees que Dios tomaría? Ay, no, Dios, es que tuve que ir a jugar fútbol y no pude ir, la verdad. Tuve que ir a vender miel, dice mi hermano. O sea, ¿te imaginas? Creo que a veces no entendemos la acción de gracias en nuestras vidas. No lo entendemos. Y no entendemos que hoy es día del Señor. No es día de trabajo, es día del Señor. No es día de la familia, tampoco. Es día del Señor. Yo una vez fui a una congregación donde iniciaban su culto a las 10 de la mañana y ¿sabes a qué horas terminaban? A las 5 de la tarde. Vas a decir que aburrido, pero cuando amas a Dios no se te hace aburrido. Se aventaban 2 horas de alabanza, 2 horas de adoración. Bueno, así como lo conocemos de adoración, porque es lo mismo, adoración y alabanza, porque lo estamos haciendo para Dios. Cantos solemnes y cantos de júbilo. 2 horas y 2 horas. Y se aventaban como 2 horas de predicación. Ahí sí los hermanos descansaban en el Señor bien dormidos. Hay una canción de un hermano
que dice, oiga pastor, creo que ¿cómo dice Juanpi? Su predicación es poderosa, dice. ¿Por qué? Dice, porque tenía años sin poder dormir bien y hasta que lo escuché predicar pude dormir, dice. ¿Te imaginas? La predicación es poderosa, dice, porque me hizo dormir, dice, lo que nunca había podido hacer. No, hermanos, yo quiero invitarte esta mañana a que escudriñes tu vida. ¿Cómo es tu acción de gracias diario con Dios? No solamente hoy que venimos a agradecer por el año, o sea, no digo que está mal, pero ¿cómo es tu vida a diario con Dios? ¿Agradeces por tus hijos porque están vivos? ¿Agradeces por tu esposo, por tu esposa porque están vivos? ¿Te imaginas? La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Puedes enojarte? Sí, pero tienes 24 horas para reconciliarte. Porque no puedes saber si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus hermanos van a amanecer al otro día. ¿Y cómo te quedas? Han pasado muchas situaciones así, que guardan rencor, ira en su corazón y no perdonan y no les interesa. Ah, pero cuando ya está muerto, era una buena persona y ni le hablabas. ¿Sí? Tan solo los padres con los hijos o los hijos con los padres. Ponte a escudriñar tu vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu acción de gracias a Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo piensas terminar este año? ¿Y cómo piensas iniciar el otro? No te pongas propósitos porque nunca los cumples. No lo hagas. No prometas a Dios que no vas a hacer las cosas. Mejor dile, Dios, ayúdame porque yo no puedo con mis propias fuerzas. ¿Por qué en el momento que estás a punto de pecar, por qué no te pones a orar? ¿Por qué en el momento que estás a punto de cometer un error, no te pones a orar y no te pones a decirle a Dios, Dios, ayúdame porque yo no puedo? Dame sabiduría. Cuando estás en plena bronca con tu esposo o con tu esposa, ¿por qué no le dices, Dios, dame templanza? Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo quieres que sea tu oración de aquí en adelante con Dios? ¿Quieres tener una comunión con Dios? ¿Quieres ser cristiano de ocasiones? ¿O quieres ser un hijo de Dios verdadero? Ponte de pie. Ponte de pie y quiero invitarte a que pases acá enfrente y que no termines este año triste, enojado, con quien sea. Lo hago hoy porque muchos no van a estar la próxima semana. Y mi deseo es de que, pues, termines este año con paz en tu corazón. Si hay alguien con el que has guardado rencor, ira, coraje y no está en este lugar, ora por él. Pídele perdón a Dios. Sea tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, tu suegro, tu suegra. Hazlo. Hazlo. Pide perdón a Dios. Si todo este año te lo has pasado prometiendo de que no vas a pecar y pecar y pecar y vuelves a caer una y otra vez,
Pídele al Espíritu Santo que sea el quien te guíe, que ya no caigas en esas tentaciones. Si tomabas, si drogabas, fumabas, hacías lo que hacías, pídele a Dios sabiduría. Dice la Biblia que el que se sienta falto de sabiduría, que la pidas, que Él la dará abundantemente.